Muy buenos días, estimada teleaudiencia. Esta mañana en Punto de Vista tengo el privilegio de haber invitado a un gran amigo, colega y destacado jurista, el doctor Arturo Méndez Azahar, para que conversemos sobre diferentes aspectos de la realidad jurídica nacional en sus puntos medulares, particularmente en la visión de una nueva constitución o, como proponen algunos, de reformas constitucionales. Doctor Arturo Méndez Azahar. Buenos días, doctor García. Nelson, mi amigo, mi hermano. Buenos días, señores televidentes, estamos a la orden. La constitución solo ha servido para enmarañar la dificultad del ejercicio no solo de los derechos ciudadanos, sino de los intereses nacionales. ¿Qué opinas tú al respecto en el sentido de si se debe hacer una nueva constitución o por el contrario bastarían con algunos remiendos, reformas, etcétera? Sí. Los salvadoreños estamos viviendo un momento muy importante en la vida política, social, económica y jurídica. No solo en El Salvador, sino que en el mundo. Para no entretenernos mucho, la pandemia es un fenómeno mundial que nos cambia, que nos ha cambiado ya la realidad social y como que va orientada hacia el ejercicio del poder unilateral o multilateral, si se quiere, pero no nos interesa el mundo ahorita, mucho menos la pandemia. Suficiente con que los salvadoreños hemos aprendido por lo menos a educarnos a usar, aunque sea la mascarilla, este distanciamiento que nos garantiza que no nos va a contaminar. Entonces, en lo personal me siento bastante contento por el momento que estamos viviendo. Somos un ejemplo, digo yo, para la democracia mundial. Como pueblo soberano, 2 millones de salvadoreños nos pusimos de acuerdo y le queremos decir al pasado: ya, se terminó. Y cuando digo el pasado, se terminó la corrupción, se terminó la impunidad. Contento porque ya casi llegamos al 30 de abril. A las 12 de la noche hay que celebrarlo. Pero tengo el temor algunas veces de que frente a ese futuro, el 1 de mayo, a partir del 1 de mayo, que tenemos una nueva realidad y que debemos arrancar de cero. Si elegimos nuevos funcionarios y confiamos en que ellos son honestos y confiamos en que ellos van a resolver los problemas del país, es para que arranquen de cero. Que en esa lucha se suponía que nosotros defendíamos más que los intereses salvadoreños, los intereses de los Estados Unidos contra Rusia, que era el comunismo. De modo que los revolucionarios que ahora se desdicen, y que yo moralmente les reprocho a quienes niegan ser comunistas ahora, cuando siempre lo que pregonaron fue el comunismo, pues nos obligaron a una constitución con esa serie de limitantes. Y con las de 1994, cuando incorporamos al FMLN y que reformamos la Constitución, digo reformamos porque el pueblo salvadoreño permitió que precisamente para lograr la paz, bajo esa bandera, bajo esa cobertura, bajo ese sofisma, se reformó la Constitución, quedó peor. Y ahí tenemos el resultado. Pero yo siempre he dicho que Dios da caminos torcidos para después enderezarlos. Esta desnaturalización de nuestra Constitución nos permitió que democráticamente la mayoría de salvadoreños fuéramos tomando conciencia que quienes nos han gobernado desde hace 200 años, pero que se radicalizó en los últimos 30 años,
nos gobernaban bajo un sistema que no era el que preveía de manera general la Constitución, y lejos de eso, se desnaturalizó todavía mucho más por la corrupción y la impunidad masiva, que a base de una justicia selectiva, pues nos obligó a tomar conciencia democrática, y tuvimos el primer resultado de esa conciencia popular, de esa conciencia colectiva, el 3 de febrero. ¿Cuál es, en tu percepción y experiencia, puesto que has sido no solo diseñador de un sistema electoral, sino que además integrante del Consejo, etcétera, cuáles fueron los intentos de fraude que tú lograste percibir en estas elecciones? Porque, no, y no solo la percepción individual. Algunos de ellos podríamos decir subliminales, ¿verdad? Como es el atraso de entrega de credenciales, etcétera. Es que precisamente mi tesis, a partir de 1988, cuando hicimos el primer código electoral, y desde que hicimos la primera ley electoral para la Constitución de 1982, nos dimos cuenta que la manipulación de la voluntad soberana estaba siempre en el Tribunal Electoral, y por eso tal vez otro día tenemos oportunidad de profundizar por qué desde ese entonces los miembros, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, antes Consejo Central de Elecciones, deben de ser de partidos políticos. Otro día vamos a profundizar de las motivaciones que tuvimos en aquella época. Fue porque nos dimos cuenta de que el poder real manipulaba las elecciones desde el Tribunal Electoral, porque allí era donde verdaderamente se elegían a los nuevos funcionarios, y por supuesto, pues, que iban a ser electos, siempre fueron electos las personalidades que de alguna manera respondían a ese sistema económico. Entonces nos dimos cuenta de que había que quitarle esa atribución al órgano colegiado para liberarlo de esa responsabilidad, y la diluimos en la parte más baja, que es las juntas receptoras de votos. Arturo, ¿cuáles serían algunos casos? Sí, es que precisamente este Tribunal Supremo Electoral creyó que él decidía, y creyó que podía hacer fraude, y creyó que podía volver a hacer ganar a sus patrocinadores, por decirlo de alguna manera, porque ha quedado evidente, pues, que los miembros, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen patrocinadores. Son funcionarios de elección de segundo grado, pero con dedicatoria. Entonces ellos creyeron que negándole el voto al exterior a la diáspora, bueno, ahí se iba a disminuir la votación a favor de estos nuevos funcionarios. Ese es el primer tema. No, y por cierto, un tema de primera línea en la nueva Asamblea Legislativa. En la nueva, yo creo que es el reconocimiento inmediato al esfuerzo de la diáspora, supuesto, el establecer ya un diseño de su participación electoral. Y particularmente me gusta la figura, para pasar a los otros elementos de fraude intentos de fraude que hubo, el departamento 15. Me gusta esa figura porque ya que hayan 3 millones de salvadoreños en el exterior, y que bueno, para bien o para mal, lástima que han tenido que salir del país y buscar en otras tierras lo que esta tierra le tiene que dar a un ser humano, especialmente a un ser salvadoreño. Departamento 15. ¿Y cómo que no, pues, si ellos son los que con las remesas nos mantienen el presupuesto general de la nación? Qué coincidencia que las remesas son 7,000 millones de dólares y ese es el presupuesto general de la nación. Por lo tanto, entonces, ese es uno de los objetivos inmediatos. De los objetivos inmediatos que ya debe de tener preparado los nuevos funcionarios electorales. Sí. Veamos la parte constitucional que tú me habías citado. Sí necesita una serie de reformas que casi es una nueva constitución. Pero hay algo bien importante que deben entender los nuevos funcionarios. Vamos al 1 de mayo. Como pueblo salvadoreño tenemos una gran esperanza en ustedes.
Y no tengan miedo, porque cuando llegamos en 1982 con la Asamblea Constituyente, enfrentarse a la realidad de los poderes fácticos, y en aquella época la guerra, hoy también matan, pero a través de las maras, pero es otro sistema, no deja uno de tener un poco de temor. Cuando yo veo a Nayib con 35 años, yo me recuerdo que cuando fui ministro de Justicia yo tenía 34 años. No podía ser Era el presidente. ministro más joven. No podía ser presidente, ni magistrado porque eran 40. Las nuevas generaciones, particularmente de Claro. abogados, conozcan las diferentes trayectorias, ¿verdad? Profesionales Así es. particularmente. Pero volviendo a la Constitución, no se preocupen, no tengan miedo de hacer un nuevo reglamento. Recuerden que la Constitución ordena a partir del 121, donde comienza el órgano legislativo, dice que estará constituido por diputados electos democráticamente. Es más, ordena, así la dejamos en la Constitución del 83. El 123 se van a reunir el 1 de mayo, dice expresamente, sin necesidad de convocatoria. Es decir, que no estén esperando que los que van para afuera, los que van para afuera el 31, el 30 de abril se mueren, por decirlo de alguna manera. El 1 de mayo, todos espontáneamente, así ordena la Constitución. Cada uno con su credencial debe de reunirse en la capital de la República, por supuesto que va a ser en el Palacio Legislativo. Llega con su credencial, sin convocatoria de nadie. Y yo sí soy diputado y como que no voy a llegar con mi credencial, pues. Aunque sea los otros, ¿no? Sí. Ellos también tienen derecho, y el 123 de la Constitución faculta para que la mayoría simple, 43, sea suficiente para constituirse en asamblea. Tenemos 61 diputados. Esos 61 deben de estar firmes a las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana deben constituir. Por lo menos 43 deben de ser los 61, si están los 84 mejor, deben constituirse en asamblea. El país ha carecido de símbolos motivadores del patriotismo, del compromiso del ciudadano con el día a día de toda la comunidad. Y está dado paso a una especie de lo que Hobbes decía en su Leviatán, Sí, sí. el hombre, el lobo del hombre. El hombre es el lobo de Es decir, nacemos para ver quién sobrevive sobre el otro. Te dejo en ese concepto porque yo creo que incluso a este gobierno se le señaló que había modificado el escudo en el sentido de quitarle la leyenda de República de El Salvador en Centroamérica y había puesto unas estrellitas, ¿verdad? Todo eso, si va a servir cualquier cosa que sirva para el desarrollo y la justicia en este país, hay que hacerlo rodar todo lo que se oponga a ello. Que precisamente ese es el derecho que tienen las nuevas generaciones de corregir el pasado, de destruir lo que nos hace daño y de mejorarlo, y si es necesario otra realidad. Para eso es el mandato popular, el poder del pueblo precisamente. 2 millones de electores, tenemos nuevos funcionarios y les pedimos que gobiernen. Y como creemos en ustedes, deben de tener, y que creemos que tienen la capacidad para hacerlo, deben de hacerlo ustedes. Esto por la relación que tú hacías de esos fantasmas, tanques de pensamiento, que en el pasado precisamente eran los sectores sociales que nos imponían esas falsas democracias a las que estuvimos sometidos, en las que todos nos quejábamos en algún momento que solo votábamos, pero no elegíamos, no decidíamos, y hoy eso cambió.
De tal manera que esos tanques de pensamiento que desnaturalizaron la realidad de nuestro país y nos convirtieron en esclavos de sectores económicos que nos terminaron gobernando a base de corrupción e impunidad, a base de justicia selectiva. Señores nuevos funcionarios, cuando votamos por ustedes el 28 de febrero es porque les ordenamos, porque quien ordena es el pueblo soberano les ordena, cambien eso. Y comencemos por las cláusulas pétreas. Es bueno contar un poquito de historia de por qué las cláusulas pétreas y para que los nuevos funcionarios entiendan el inmenso poder ilimitado, no sé cómo magnificarlo más, que nosotros nos dimos el lujo de meter en la Constitución las cláusulas pétreas. ¿Por qué? Porque había una corriente comunista que quería tomar el poder por las armas e imponernos una ideología que por lo menos la mayoría de ese entonces, y como creo que también ahora somos mayoría, no estamos aceptando ideas totalitarias. Esas cláusulas pétreas, hay que decirlo, fueron para que ni los escuadrones de la muerte ni los guerrilleros pudieran tomar el poder por las armas, sino que los que teníamos vocación democrática creímos en que algún día nuestra población electoral, nuestro cuerpo electoral iba a tener capacidad de decidir, y nos sentimos satisfechos porque el 28 de febrero lo logramos. Somos un ejemplo mundial de democracia, porque coincidimos esa cantidad de salvadoreños, el 98% del cuerpo electoral, y dijimos ya no al pasado, ya no a los tanques de pensamiento, ya no al poder económico. Hemos electo nuevos funcionarios para que precisamente hagan realidad la parte dogmática de nuestra Constitución. En la parte dogmática hay como tareas pendientes la justicia selectiva de que nos quejamos. ¿Cómo es que se implementa? Simple y sencillamente manipulando los procesos desde la forma de resolverlos inicialmente. En mis notas que estoy desempolvando, porque las vamos a poner a disposición de la Honorable Asamblea, el artículo 18 de la Constitución, perdónenme si en este momento no es el 18, pero tenemos un artículo en el que obliga al gobernante y al ciudadano, le da el derecho de que toda petición debe ser resuelta. Oportunamente. Es un artículo con 3 párrafos, pero es que nosotros le agregábamos que sea resuelta en 24 horas, que sea resuelta en 3 días, que sea resuelta en 15 días. Y esto, este servidor de ustedes no se lo inventó, no tiene plazo. Aquí nadie tiene plazo para decidirle al ciudadano común y corriente, y creo que tú eres víctima, que te diga que tenías un amparo que no te habían resuelto. Julio era. Julio es el del amparo. Pues yo tengo un amparo de cuando me dieron 3 órdenes ¿te acordás que estuve bajo órdenes de captura 3 años? Sí, claro. Porque yo sí no me dejé capturar, yo sí me les fui, y Dios me libre. Yo le decía que el que me dijera estás de venir se moría conmigo. Yo nunca, es que como ministro de Justicia yo conocí las cárceles y no me gustaron las cárceles que habían. ¿No lograste cambiarlas? No, señor. Decíamos, perdón, el tiempo. Yo tengo un amparo ahí contra eso, contra esa arbitrariedad. Imagínense, en 1991 y todavía no me han resuelto. Ya. Hoy que cambie la realidad, ya voy a ir a desempolvarlo, porque hasta los archivos perdieron, pero yo tengo certificación. Pero no es mi caso personal, sino que la cosa es que esa justicia selectiva, señores nuevos funcionarios, debe terminar a partir del 1 de mayo. Te quiero hacer un paréntesis porque es importante aprovechar tu presencia, experiencia y sobre todo valentía para decir las cosas.
ya de lo que era un coro generacional nos hemos convertido quizás en una orquesta de cámara. Pero Tocando buena música. sí, hay un detalle muy importante. ¿Cómo ves esta proposición del Consejo de la Judicatura que ya le quiere dejar servido a la nueva asamblea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es como aquellas pizzas que ya están congeladas y entonces quien las cocine no importa, porque lo importante es de qué están hechas, ¿verdad? Es que... Entonces aquí ya no importa si es esta o la otra, sino que los elementos a valorar ya fueron electos en una forma que muchos de nosotros consideramos no solo inapropiada, sino que reflejan un interés de seguir en la misma forma de meter cuñas políticas dentro de la justicia. Es que precisamente una de las cosas por las cuales, como parte del soberano pueblo salvadoreño, debemos de sentirnos satisfechos, es que 98% queremos cambio. Sí. 3% está desesperadísimo. Se manifiesta Perdieron las elecciones y están todavía viendo cómo manipulan la opinión pública, porque esos tanques de pensamiento perdieron. Están sudando tinta, ¿verdad? Están sudando tinta, y frente a esa voluntad férrea del soberano pueblo salvadoreño, no les queda otra cosa que aceptar que hay cambio. Pueblo salvadoreño y a los extranjeros que nos escuchan, que otra motivación dinámica que dio los resultados electorales catastróficos para los llamados de la oposición fue precisamente el captar cómo se manejaron los intereses de esos sectores en contra del pueblo salvadoreño, al punto de no tener el menor escrúpulo de entorpecer la acción que estaba realizando el Ejecutivo en esos momentos. Para mí ese fue el detonante final, ¿verdad?, que envolvió todos esos otros factores que tú mencionas, el hartazgo, etcétera. Pero la dinámica más profunda y la impaciencia de llegar al 28 de febrero la constituía precisamente el saber que día a día una torpe, necia y criminal oposición estaba atentando contra los intereses de la salud del pueblo salvadoreño. Los casos concretos son muchos, pero refirámonos a algo más ejemplificativo, que fue la pandemia. No, y te menciono eso, perdóname, sí. Te menciono eso porque eso creo yo que ha constituido responsabilidades que a partir del 1 de mayo va a haber que empezar a valorar para efectos de juzgar a los responsables. ¿Dónde fue el problema con la pandemia para que citemos ese caso tan relevante y que verdaderamente otra vez Dios da caminos torcidos para después enderezarlos? Nos mandó la pandemia para que nos diéramos cuenta que como pueblo tenemos derecho a ser libres, a decidir sobre nuestras propias vidas, y si tenemos un régimen democrático con Estado de Derecho constituido, cada una de las personas, el Estado debe velar porque el principio y fin del Estado es la persona humana. Tomemos el ejemplo de la pandemia. ¿Cuál fue el problema de la pandemia? Que el presidente, que no hay duda, no sé cuál es la ideología de él, porque nunca le he oído decir que es humanista, pero cumple con todos los requisitos de mi ideología, que sí soy humanista. Si es musulmán, es humanista. Entonces es humanista el hombre, porque hizo prevalecer los derechos de la persona humana como la Constitución manda, especialmente la vida, por sobre lo económico. Claro. Ese fue todo el problema de la pandemia. Claro. Porque los economistas, los tanques de pensamientos estos que debemos de hacer a un lado, no destruirlos, porque como desgraciadamente, perdonen si digo, no se me entienda peyorativamente, pero también tienen derecho a vivir en un sistema democrático, pero no a decidir sobre la vida de los que no pertenecemos a lo que forma como piensan ellos. Lo más importante es que no atenten
contra los intereses del bien común. Del bien común. La tolerancia llega hasta el punto en donde se ponen en peligro los intereses del bien común. Hasta ahí llega el concepto de democracia. De ahí para allá tiene que comenzar el concepto de la represión de esas actitudes, como se reprime cualquier acto criminal. Totalmente de acuerdo, y especialmente el respeto a la persona humana, Claro, que ha quedado en la Constitución como el principio y fin del Estado. Pero continuemos. Resulta de que ellos quisieron que prevaleciera la economía, porque ellos estaban perdiendo, no podían cerrar sus negocios, pero mejor que se murieran los salvadoreños por las ganancias de ellos, etc. Bueno, es tanta la desfachatez, Nelson, que ahora quieren que la empresa privada participe en la importación, compra y venta de las vacunas para especular con ellas. Perdóname, te interrumpo nuevamente. En este país, fíjate que uno se cura con solo ver el precio de las medicinas. Sí, ya, señor. ya de eso, Sí. Si no te curas con ver el precio, es que estás decidido a caer en la peor de las pobrezas, ¿verdad? Sí. Porque además, esta pandemia ha sido producto de enriquecimiento de otros factores y Claro. sectores, ¿verdad? Tal manera de que esto es de última data. Entiendo yo que fue la propuesta de un diputado que ya se va, le quedan horas, pero que quería liberar la importación de esas vacunas, pues para que hubiera un juego democrático. ¿A qué le pone democrático a cualquier cosa que signifique un sello demagógico? Y cerremos ese punto para seguir desarrollando otros bien importantes, pero si no hay duda, pues, ahí hay un laboratorio que todos sabemos cuál es, que es el que ha monopolizado las medicinas, y que precisamente él ve que cuando ve 3.000 millones, 5.000 millones de dólares, él ve que por lo menos el 50%, cuando no el 60%, el 70%, él se hubiera enriquecido con esto, y es un expresidente de la República que tiene esa maña.